Bien, tal como les decía, lo que está pasando en Estados Unidos con las universidades y particularmente con las universidades de las llamadas Ivy League, que son las universidades más prestigiosas del mundo, entre las cuales está la Universidad de Harvard, en términos de restringir su financiamiento si es que no obedecen las políticas que ha implementado esta administración y que tienen que ver con una serie de solicitudes o más bien de requerimientos que se han considerado por parte de estas universidades, pero sobre todo por parte de Harvard, como una intromisión indebida en algo que hemos escuchado muchas veces en nuestro país, que es la autonomía universitaria. Pero ¿por qué Donald Trump y su administración han intervenido en estas universidades? ¿Por qué están desarrollando una política de persecución a aquellas personas, entre ellos alumnos o alumnas, que de acuerdo a esta administración podrían, dicen, perjudicar, comillas, los intereses de la política exterior estadounidense, cancelándoles sus visas o impidiendo determinadas líneas de investigación? Bueno, es lo que queremos conversar a esta hora desde Estados Unidos con el académico del Departamento de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad de Wake Forest. Estamos hablando de Peter Sciabelis. Peter, gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un placer, como siempre. Gracias. Peter, para todos los que estamos a este otro lado del mundo, ¿por qué? Más allá de lo que ya se ha dicho, ¿por qué esta obsesión de Donald Trump contra o hacia las universidades de Estados Unidos? Es un cambio, es un cambio muy importante. Tradicionalmente ha existido un entendimiento tácito entre las universidades, especialmente las de la elite, como las del Ivy League, como usted dijo, que cumplen un papel muy importante y fundamental en el desarrollo científico, la innovación y la formación de líderes. Por eso, incluso gobiernos que no compartían del todo sus posturas ideológicas mantenían una relación más funcional y más fluida con ellas. Pero la administración de Trump ha roto con eso, usando financiamiento y presión política como herramientas para castigar y disciplinar las instituciones que considera hostiles o demasiado críticas, porque tiene para él una visión que estas universidades élites son, o sea, no están en contacto con lo que piensa el estadounidense real. Hay una brecha muy grande entre la gente muy educada en Estados Unidos y la gente que tiene menos educación, y ven un sesgo muy izquierdista entre esas universidades, y además que no reflejan la voluntad ni los valores de la gente real. Ahora, eso, Peter, se contradice con lo que ocurre al interior de estas universidades. Es decir, más que si tienen una tendencia izquierdista, por ejemplo, Harvard, para que lo conversemos, es una universidad cuyo valor, yo diría uno de los valores esenciales, es la libertad del ser humano, la libertad de lo liberal, ¿o me equivoco? No, cierto, es así, pero igual han habido un cambio en el mundo académico estadounidense con el crecimiento de lo que llamamos el movimiento woke de Estados Unidos, que hay muchos profesores que sí son de izquierda a pesar de estar trabajando en instituciones que han sido tradicionalmente más conservadoras. Incluso entre Harvard, o sea, hay gente que realmente tienen esa visión más izquierdista, y Trump cree que es un poco brainwashing, que los profesores que estamos enseñando, no estamos enseñando la verdad, sino estamos enseñando una visión izquierdista del país y del mundo. Y eso quiere contar que es una cosa sumamente peligroso. Claro, porque uno podría decir, ok, hay profesores izquierdistas, como habrá profesores de derecha o profesores de centro derecha o de centro izquierda, porque de eso se tratan las universidades, ¿no? Que haya distintas visiones, pero aquí parece que el foco está puesto precisamente en una de esas visiones, ¿o no? Exactamente. Lo que pasa es que la universidad, como dice usted, es un lugar donde debe de compartir visiones distintas del mundo,
entrar en debates, en conversaciones, enseñar a los estudiantes a pensar por este proceso de intercambio de ideas. Y eso es lo quiere cambiar. Y lo que quiere cambiar más bien porque cree eh, que, que tiene un sesgo muy de izquierda, pero además están produciendo la élite de los Estados Unidos, que esa gente que no tiene, como digo, los valores del país en general. Claro, de hecho, estaba viendo que, por ejemplo, se habla, The Economist decía que aquí había una suerte de venganza de Donald Trump, sobre todo pensando, decía, que en 2024 Kamala Harris gana, digamos, en los sectores fundamentalmente el voto de aquellos que tenían incluso posgrados, o sea, de los más educados, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que yo diría que toda la administración de Trump es una política de venganza. Él empezó su carrera atacando a Barack Obama, diciendo que no nació acá. Y eso salió porque Obama criticó fuertemente a Donald Trump. Cualquier persona que critica a Donald Trump va a ser víctima de esa venganza. Y él ve que en estas universidades élites, que hay mucha gente, muchos académicos que están atacando a Trump personalmente y también a sus políticas. Entonces, en ese sentido, el Donald Trump no puede tolerar ninguna ninguna partida de lo que dice él, lo que piensa él y lo que son sus políticas. Claro, y por lo tanto ahí hay un punto muy importante, Peter, en términos de lo que ha sido sobre todo la postura de Harvard, porque por ejemplo, Columbia, no sé si ha habido cambios en estos últimos días, pero Columbia hasta hace poco había aceptado digamos, las obligaciones que le imponía Donald Trump para no perder la subvención del Estado, ¿no? Exactamente. Para Donald Trump y para mucha gente que apoya a Donald Trump, Harvard simboliza muchas cosas que su base rechaza. Élite, liberal, global. Además, es una de las instituciones que ha sido más activa en debates sobre racismo estructural, diversidad, derechos de los inmigrantes. Todo eso la convierte en blanco ideal para Trump, un enemigo excelente para él. A eso se suma la visibilidad internacional de Harvard. Atacarla tiene un efecto simbólico fuerte, no solo en términos nacionales, pero también en términos internacionales. ¿Y qué significa que Harvard decida que no va a aceptar esto porque le va a implicar pérdidas millonarias, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Quién gana en esta tensión, digamos, entre el gobierno de Trump y Harvard? Yo encuentro que no gana nadie. Mira, Harvard está en una posición muy única entre universidades por la cantidad de plata que tiene. Realmente puede resistir, va a sobrevivir Harvard sin dinero del Estado. O sea, tenemos acá en Estados Unidos un sistema de endowments, que es decir, la plata que tiene en reserva a universidades, y Harvard tiene billones y billones de dólares. Así que no frío. Una razón por qué Columbia cumplió más con Trump es que tienen un endowment mucho más pequeño. Entonces ella en Colombia tiene que apoyar mucho más en financiamiento estatal. Pero como empecé a decir, no gana nadie porque universidades más chicas sin esa cantidad de plata van a perder mucho. O sea, estamos conversando cada día entre los profesores cómo vamos a seguir en nuestra misión educacional sin el apoyo del gobierno. Porque nosotros, yo diría que la mayoría de las universidades tienen que resistir y no lo están haciendo. Correcto. Conversamos a esta hora con Peter Schiavellis, académico del Departamento de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad de Wake Forest, Estados Unidos, desde Estados Unidos. Peter, hay aquí un punto que me interesa analizar porque usted hablaba de toda esta, digamos, el wokismo, ¿no?
que la ultraderecha lo ha ocupado como para señalar que aquí hay una suerte de ideología pro inclusión, etcétera. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está también instalar esta idea de que lo que está haciendo la administración es luchar contra el antisemitismo. Pero todo eso es muy difuso. Quiero preguntarle cómo ve ese punto en particular. Mira, es un tema muy, muy delicado. Hay que conversarlo con precaución porque Uh han -huh, habido manifestaciones pro-palestinas en muchos campus, incluso en el mío, algunos de los cuales han sido duramente criticadas por sectores que consideran antisemitistas. Es importante ya, distinguir entre crítica sin legítima duda. de las acciones del gobierno de Israel y expresiones de odio hacia el pueblo judío. La Uh administración -huh. de Trump ha tratado de funcionar ambas cosas, lo que puede criminalizar el disenso político. Muy peligroso, como dije, y las universidades están en una posición compleja. Deben garantizar la libertad de expresión, proteger sus estudiantes judíos y al mismo tiempo luchar contra el antisemitismo. De hecho, ha habido también, no sé si expulsiones, pero sí, no de parte de las universidades, pero esta cancelación de las visas a estudiantes que participaron en estas manifestaciones tiene grados realmente de pasar a llevar toda la institucionalidad que ha primado en Estados Unidos durante décadas. Eh, ¿Se está quebrantando el Estado de Derecho? Sí, absolutamente. Es una época insólito. Realmente no ha pasado en nada así en la historia de Estados Unidos. Incluso si hablamos de los tiempos de McCarthyism y el Red Scare, Uh había -huh, un poco de uh eso, -huh. pero nunca llegamos al punto que estábamos sacando gente de la calle y mandándole a otros países sin razón, sin respetar sus derechos fundamentales, sin defender la libertad de expresión. Realmente, como le digo, realmente insólito, nunca ha pasado. Claro, porque muchas veces se hace mención precisamente al macartismo que tenía un foco particular en todas aquellas personas que adhirieran a visiones comunistas o del Partido Comunista. Pero acá no existe, es decir, esto es mucho más complejo, como usted bien señala, ¿no? Porque es mucho más amplio, porque no distingue entre grupos. Y la pregunta que le hago como académico, bueno, ¿hacia dónde va Estados Unidos de esta manera? Mira, yo hace casi 30 años que estudio América Latina Ya. y eso he visto todo lo que está pasando acá antes. Lo he visto antes. Hasta cierto punto está pasando en México también, pero en Estados Unidos, como le digo, o sea, nunca hemos visto nada así. Y mi única esperanza es que las cortes tienen que luchar contra lo que está pasando. Y usted sabe perfectamente que tenemos un Corte Supremo muy de derecha, Bueno. pero en cierta cantidad de casos han hecho decisiones en contra de Trump. Así que mi esperanza es que el estado de leyes de Estados Unidos, las cortes pueden ayudar en defender contra estos ataques. Pero nosotros conversamos entre nosotros como profesores que si pueden sacar cualquier persona de la calle y llevarlos a otro país, puede pasar a nosotros que somos norteamericanos que nacimos acá en Estados Unidos. O sea, no sabemos dónde puede parar ese movimiento que está pasando, ese movimiento peligroso que está pasando acá. Bueno, usted lo dice en relación al ciudadano norteamericano, ¿no es cierto?, pero de origen Claro. salvadoreño, que fue llevado a esta cárcel de alta seguridad peligrosísima, por lo demás, en El Salvador, cuando la Corte Suprema señala que hay que devolverlo al país y el propio gobierno dice que no va a hacer nada para que eso ocurra. O sea, estamos llegando a un nivel que, como usted bien dice, nunca antes habíamos visto en Estados Unidos. Sí, absolutamente. En el pasado, mira, el problema fundamental
a pesar de la reputación que tiene Estados Unidos como una democracia muy fuerte, un modelo y todo lo Ujú. demás, Sí. es que tenemos una constitución muy corta, muy corta. Es la segunda constitución más corta del mundo, después de Mónaco, que no necesita una constitución, porque obviamente fácil gobernar Mónaco. Y, y en ese sentido, para los fundadores, pensaron que podrían apoyar en el virtud de los líderes. Ese fue el punto clave. No hay mucha escrita acá, no hay mucha escrita. Así que nosotros siempre, hasta la gente de derecha, solo llegaron hasta cierto punto en respetar las instituciones. Y nosotros hemos cruzado ese punto porque ha llegado, yo diría, un líder, un presidente con nada de virtud, nada de virtudes. Claro, porque ahí hay varios puntos que uno se pregunta entonces de dónde, digamos, asirse para que esto pueda, o sea, para que pueda funcionar efectivamente la institucionalidad, los check and balance, ¿no es cierto?, que han sido tan parte de la democracia estadounidense. Y me gustaría preguntarle, ¿hay miedo entre los académicos, me imagino también, por supuesto, entre los estudiantes, respecto de cómo esto pueda ir empeorando? Hay mucho miedo, porque lo que está pasando no es un fenómeno aislado. Trump no solamente está atacando a las universidades, sino todas las instituciones importantes de Estados Unidos. Hablamos del Departamento del Estado, eh, 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 o sea, el Departamento de Estado y todas las instituciones que están relacionadas con la política exterior. Eh, Además, está atacando a las cortes, al mismo Senado, al Congreso. Tenemos que ver ese fenómeno dentro de algo, dentro de un ataque más grande hacia todas las instituciones de la democracia en Estados Unidos. Y crea mucho miedo para nosotros porque no sabemos el futuro y además para nuestros estudiantes es bien difícil. Y como profesores, yo tengo que aconsejar a estudiantes, yo enseño política, así que la mayoría de mis estudiantes van a Washington, yo enseño política Ujú. internacional, quieren estar en el ámbito internacional, pero Trump eliminó USAID, está Claro. eliminado. El Departamento de Estado lo están cortando hoy día. Entonces yo no sé cómo aconsejar a mis estudiantes que quieren un futuro en la política internacional, qué pueden hacer, porque irse ahora a Washington a buscar un trabajo en ese campo es dificilísimo, porque están todos despedidos buscando trabajo y además gente nueva buscando puestos que no existen ya. Así que es un momento súper espantoso para nosotros. Ahora, ¿cuál es el nivel de adhesión que todavía tiene? Estoy de acuerdo que estamos recién en el vamos a enterar un poco más de 3 meses desde que asumió el poder, pero quiero entender cómo está la percepción de la ciudadanía en Estados Unidos. ¿Cuál es el nivel de adhesión que hay con respecto a estas medidas? Mira, lo que pasa es que este es un país sumamente dividido, profundamente dividido. Y para el base de Donald Trump, no importa lo que hace, no importa lo que dice, no importa cuánto miente, porque obviamente saben que es un mentiroso total. Pero a esa gente no le importa porque siempre dicen, sí, sabemos que no es buen tipo, pero igual hay que explotar todo para cambiar el país porque este es un país corrupto en las manos de los demócratas. Y fundamentalmente creen eso. Lo interesante, a pesar de eso, es que cuando piden en las encuestas la opinión de lo que está haciendo Elon Musk y sus políticas, hay mucho más gente en contra de lo que están haciendo él.
Así que realmente en el caso de Trump es una cuestión de personalismo total. Es un cult of personality total. Claro, total. Pero sí hay que decir que hasta que efectivamente las medidas económicas no terminen en contra de la propia gente al que él quiere representar y ayudar, porque si los precios comienzan a subir, si él sigue con esta locura de la guerra arancelaria, no va a lograr el objetivo más importante, que es bajar los precios y para que América, como dice él, pueda volver a ser grande nuevamente, ¿no? Claro, prometió él que en el primer día de su administración que iba a bajar los precios. Lo Mm. prometió. Bueno, subieron, siguen subiendo, van a seguir subiendo y además con todas esas medidas de comercio internacional van a subir mucho más. Nunca entendí cómo ganó en primer lugar Trump, pero yo dije, oye, que la gente no valora la democracia, nuestra historia, Mm. y dijeron, no, Mm. y mis amigos me dijeron, no, la mayoría de la gente no está pensando así como pensamos los politólogos. Están Claro. viendo el precio de huevos, que llegó a $7 la docena. Y dicen, por eso ganó Trump, por el precio de los huevos. Entonces yo estoy Y no, viendo, claro, sí, sí, yo estoy viendo que eso no va a cambiar y capaz que en algún momento eso va a ser un peligro muy importante por Donald Trump. La otra cosa es que está cortando muchos beneficios para gente pobre. Y entre gente pobre, rural, tiene un base muy, muy importante. Y si llega esa gente a la clínica y dicen, bueno, no hay servicios médicos acá porque lo cortaron, eso es una cuestión personal para la gente. Y yo me imagino que correcto, capaz, esto es mi esperanza, no quiero que la gente sufra ni nada así, pero mi esperanza correcto, es que autodestruye el presidente. correcto. Ya, Peter, y yo solo para cerrar, quiero para nuestros auditores acá en Chile, que lo que usted menciona respecto al precio de los huevos, es que efectivamente el precio de los huevos ha llegado a ser tan, tan, tan caro que el huevo hoy día es un lujo en Estados Unidos. Entonces, por eso es la referencia que usted decía, una caja de 12 huevos, el equivalente a $7, casi 7, bueno, 7.000 pesos chilenos para hacer $7 mil el cambio. pesos, sí, claro. Impresionante, o sea, de todas maneras, efectivamente, pero ahí está. Peter, podríamos seguir conversando mucho más de este tema. Yo lo dejo súper invitado para otra oportunidad. Peter Schiavellis, académico del Departamento de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad de Wake Forest en Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias.